y hermanas, buenas noches. Les saludo nuevamente. Estamos agradecidos al Señor por darnos esta nueva oportunidad de poder acompañarles en esta noche y también realmente muy contentos de poder saludarles y verles, aunque sea así a la distancia, ¿no? Como ya estamos acostumbrados a hacer estos últimos años. Y gracias a Dios podemos realmente dar testimonio, como ustedes han estado orando por nosotros cuando estuvimos enfermos y pasando por pruebas, y podemos dar testimonio de que Dios ha sido fiel. Él ha contestado a sus oraciones y que nuestras enfermedades y aflicciones han sido convertidos en gozo y bendición para nuestras vidas. Créanme, hermanos, Dios ha sido fiel en todo momento, estuvo a nuestro lado, y realmente eso nos alienta a seguir también en este vínculo de interceder los unos por los otros. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y que todos podamos recibir sus cuidados de Él. Bien, queridos hermanos, seguimos entonces recorriendo el libro de los Hechos, un hermoso libro. Y realmente tengo que confesarles algo. Me encanta la forma como hacen los estudios de ustedes, así libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Realmente para mí es nuevo. Así que estoy tratando, y realmente es bueno, y no se imaginan la bendición que es para mí. Es tremendamente de bendición para mí. Así que, hermanos, les felicito y sigan adelante con ese tipo de estudios. Así que hace mucho bien a la vida cristiana. Decíamos, el libro de los Hechos es un libro muy particular. Es un libro de transición, como venimos escuchando. Yo he escuchado las grabaciones de los mensajes, decir los hermanos que es un libro de transición, y realmente es así. Y que a medida que vamos avanzando en los capítulos, vamos dejando ya el terreno estrictamente judío para meternos en el terreno gentil. Hoy, como decía Mario, nos toca ver la parte final del capítulo 18 y comenzar el capítulo 19, donde también comienza el tercer viaje misionero de Pablo. En esta ocasión no tenemos ninguna imagen, ningún video, no hemos preparado el PowerPoint, así que se los debo. Así que voy a pedir que se aferren firmemente de su Biblia y van a poder seguir allí el relato de Lucas que nos da en estos capítulos. Así que les decía, a esta altura todavía hay muchas dificultades para muchas personas de poder entender esa transición, ese cambio que Dios está operando en sus planes para ya definitivamente tener ese cambio de lo que fue la ley hacia la gracia, ¿no? Entonces, vemos todavía dificultades a esta altura. Bien, entonces, como tal vez a manera de introducción, podemos leer los versículos 22 y 23 del capítulo 18 y también del versículo 20 del capítulo 19. Dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 20 del capítulo 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De alguna manera, estas expresiones, estos versículos, van relatando panorámicamente lo que vamos a ver en este capítulo 19 y lo que tiene que ver con el tercer viaje misionero de Pablo, el éxito que tuvo, ese trabajo, ese sacrificio, esa meta que él se puso delante del Señor. Dice, versículo 22, habiendo arribado a Cesarea,
subió para saludar a la iglesia. Nos da ese panorama de llegar a Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, que estaba en una parte elevada, por eso habla de que subió prácticamente desde la costa de Cesarea, ¿no? Entonces, y luego descendió, ya para como agarrar toda esa costa e irse hacia el norte, hacia Antioquía. Y después de estar allí, es decir, después de haber llegado a Antioquía, el lugar de Pablo, el origen de Pablo, estuvo un tiempo allí. Algunos dicen puede ser meses, hasta puede ser medio año, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí vemos entonces en su primera etapa cómo él fue recorriendo aquellas regiones que ya había visitado en su viaje anterior y que realmente se había comprometido a volver a visitarles. Entonces está en ese propósito, en esa meta de poder volver a visitarles. Entonces, una vez recorrido Galacia y Frigia, él va a llegar a la ciudad de Éfeso. Éfeso, una ciudad importante. Pero antes de entrar en este relato, Lucas hace como un paréntesis para hablarnos acerca de Apolos, un gran predicador, un gran siervo de Dios, y le dedica varias líneas para decir quién es y nos da a conocer de la siguiente forma. Yo le he puesto como un título, Apolos, un gran apologista, y de hecho fue un gran siervo de Dios que ha sido un gran defensor de la fe, un gran defensor de la palabra del Antiguo Testamento, así que ahí estamos frente a un gran predicador. En primer lugar, vemos sus características. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Aquí nos dice claramente que él nació allá en Alejandría, una ciudad egipcia, y quiero decirles algo al respecto. Nacido en esa ciudad egipcia, que ha sido fundado por Alejandro Magno. Contaba con una universidad y una biblioteca. Es allí donde se completó la Septuaginta en los años 150, 200 antes de Cristo. La Septuaginta era la traducción de las escrituras hebreas al griego y que también fue usado por nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense, de esa ciudad tan culta, tan preparada, capacitada, surge este siervo de Dios, allí con toda su preparación, del cual nos dicen las siguientes características también, que era varón elocuente. Significa que era más que un simple orador. Realmente me imagino que tendría una voz impresionante, un verdadero locutor, polemista, capacitado, competente en todos los temas, como para poder dar sendos discursos, ¿no? Y dice además, poderoso en palabras, conocedor del Antiguo Testamento, como todo judío, un maestro de las Escrituras. Algunos creen que podría haber sido el autor del libro a los Hebreos. Bueno, hay algunas teorías, solo son teorías, ¿no? También nos habla de que él fue instruido en el camino del Señor. Versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Allí vemos entonces toda su capacidad. Tremendo el conocimiento de este hombre. Claro, pensando en él podemos decir, bueno, cualquier iglesia quisiera tener a este predicador en sus filas. De hecho, va a ser uno de nuestros predicadores favoritos, aunque quizás no sepamos ningún discurso de él, pero por las características y los antecedentes que él tiene, realmente es un gran predicador. Bien, para nosotros el primer y gran predicador a los gentiles es Pablo y él ocupa el primer lugar, pero después está Pedro y en tercer lugar seguramente lo pondríamos a Apolos. Por supuesto,
el predicador por excelencia y único predicador es el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, Apolos se gana ese aprecio por nosotros por estas características que marca Lucas de este siervo de Dios. Características muy sobresalientes, muy importantes. Pero en segundo lugar, veamos que aún teniendo todas esas características, todo ese conocimiento, toda esa preparación, queremos decir que tenía un conocimiento incompleto. Dice el versículo 25, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Mm? Quiere decir que con pocos recursos, con poca base, él podía hacer lo que hizo, decir lo que hizo, defender lo que él creía, ¿no es cierto? Teniendo aún solamente conociendo el bautismo de Juan. Imagínense si él tendría todo el conocimiento, ¿no? Que como después lo va a adquirir. Entonces, vemos allí que él tenía un conocimiento que todavía le faltaba un poquito más. Él, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Él, un día sábado, como de costumbre, asistió a la sinagoga y allí comenzó a hablar con denuedo, dice, es decir, con valentía, como era su costumbre. Pero lo que no sabía que en ese auditorio estaban Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, cuando escucharon a Apolo, es como que se agarraron la cabeza, ¿no? Bueno, no dice ese el texto, pero ellos notaron que realmente Apolos estaba diciendo bien las cosas, pero había algo que le faltaba, ¿no? Entonces, tiene esa actitud de llamarle aparte, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí tenemos que considerar la actitud de Priscila y Aquila, que le tomaron aparte para no exponerlo delante de todos. Con qué amor, con qué madurez ellos pudieron tomarle aparte a Apolos y explicarle el tema, exponerle más exactamente en cuanto al camino de Dios. Pero también notamos la humildad de este siervo de Dios, de Apolos, al recibir la instrucción de parte de este matrimonio, sencillos fabricantes de tiendas. Él, con toda su preparación, él podría haberse negado a escuchar los consejos y la instrucción de este matrimonio. Sin embargo, él no cuestiona nada. Al contrario, como que está muy agradecido y receptivo a las indicaciones y las enseñanzas que le impartieron este matrimonio. Me llama la atención el orden que aparecen los nombres, Priscila y Aquila. Primero Priscila. Quizás nos quiera sugerir que aquí las hermanas juegan un papel muy importante, cuando a veces las hermanas pueden pensar que quizás no tienen posibilidades y oportunidades para estar al frente, hablar públicamente, ocupar el púlpito, pero sin embargo pueden realizar tareas tan importantes como esto, como poder corregir, instruir a grandes siervos de Dios. Porque no olvidemos que somos seres humanos que podemos equivocarnos en muchas cosas. Y puede ser que falte algo a nuestro mensaje, a la enseñanza, al ministerio, pero Dios puede utilizar aún a las hermanas. Así que, queridas hermanas, esta noche pueden pensar en eso, en que Dios les puede utilizar tremendamente, así como hizo con Priscila y este matrimonio. Y bueno, Dios seguramente va a confirmar este ministerio de Apolos, ¿no es cierto?
ya con el mensaje, el material ya completo, versículo 26 o 27, perdón, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí vemos la confirmación en el ministerio de Apolos. Pero si antes hacía todo lo que hacía con poca base, ahora cuánto más se siente capacitado para realizar más cosas y seguir avanzando, porque él tiene el deseo de pasar a Acaya, a las regiones de Corinto. Y realmente los hermanos le animan, aprueban, apoyan ese ministerio. Y para ello escriben una carta de recomendación para que los hermanos de Acaya pudiesen recibirle con toda libertad, con toda tranquilidad. Entonces, él es recomendado por los hermanos, es animado por ellos y realmente es recibido por los hermanos allá cuando llega, y fue de gran provecho para los hermanos. Fue realmente de bendición la llegada de Apolos a aquel lugar. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía a los corintios, yo planté, Apolos regó? Aquí Apolos ha empezado a llevar las aguas frescas para esas plantas que hace poco habían nacido y ahora estaban creciendo y necesitaban el alimento. Y ahí está Apolos con esa tarea, con ese fin. Por eso fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y vemos cómo fue ese provecho para los hermanos. ¿Saben qué? Los hermanos allí ahora podían contar con un verdadero líder, con un pastor, con un hermano firme en la fe, preparado, refutando a los judíos con gran vehemencia. Así, hermanos, los hermanos de Acaya podían estar tranquilos y seguros, sabiendo que tenían a Apolos, que realmente estaba trabajando y haciendo ese sacrificio, ese esfuerzo, con todo su conocimiento, explicando, demostrando, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La preocupación de Pablo siempre fue que detrás de él venían falsos maestros judaizantes que iban a hacer desviar a los hermanos. Entonces, para ello, ahora tienen a Apolos, que los puede fortalecer, animar en su vida cristiana. Ahí está, entonces, Apolos con todo su conocimiento y su capacidad sirviendo al Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos siervos y siervas de Dios, verdaderamente comprometidos con el Señor? Necesitamos matrimonios como Priscila y Aquila que estén dispuestos y capacitados para instruir, para corregir y enseñar con amor, así como hicieron con Apolos. Dios está buscando varones. En esta noche veo muchos hermanos. Varones como Apolos que prediquen y enseñen la palabra con poder, con pasión, con diligencia, con amor y sobre todo con humildad y temor de Dios. Realmente necesitamos imitar esos ejemplos para la gloria del Señor, para la bendición del cuerpo de Cristo, para el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia. Así, entonces, va a cerrar Lucas este paréntesis, hablándonos de este gran siervo que fue Apolos. Ahora sí, entramos al capítulo 19, donde continúa con aquel relato del versículo 23, cuando dijo que salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, y ahora entrando a Éfeso. Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ahí tiene el primer encuentro, la primera tarea que hacer el apóstol Pablo. Éfeso. ¿Qué podemos decir de Éfeso? Éfeso es un sitio de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con su templo Artemisa, un edificio de 120 metros de largo por 60 metros de ancho, y sus 127 columnas de mármol de 18 metros de alto. Realmente imponente. En su interior se encontraba la estatua de la diosa de la fertilidad, Artemisa o Diana de los Efesios, esculpido en un meteorito negro caído del cielo, suponían que era regalo de Dios. Tenía también un anfiteatro que se conserva hasta hoy, con capacidad para 24.000 personas. Una ciudad entregada totalmente a la idolatría, a los placeres mundanos y prácticas ocultas, diabólicas. Y en medio de este ambiente, Dios formó una de las iglesias más importantes del primer siglo. Sabemos que en Jerusalén había una iglesia, en Antioquía otra, y ahora será en Éfeso. Esas 3 iglesias muy importantes de aquel tiempo. ¿Qué encontramos aquí entonces cuando llega a Éfeso en su primera etapa el apóstol Pablo? Lo primero que hace es entrar en la ciudad y inmediatamente se encuentra con ciertos discípulos. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Dice el versículo 2, les dijo, al final del verso 1 dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta, ¿no? Cualquiera de nosotros preguntaríamos, ¿aceptaste al Señor? ¿Crees en Cristo? Podríamos preguntar, ¿crees en la palabra de Dios? Pero es como que el apóstol fue a fondo con su pregunta. ¿Creísteis o recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, incluso les hace pensar en que hay un momento, un tiempo en que uno puede recibir el Espíritu Santo. Pero saben, en esta entrevista lo sorprendente, la respuesta de estos discípulos es increíble. Dice, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Esto le habrá sorprendido a Pablo? Creo que no, porque él algo de esto parece que sospechaba y para asegurarse entonces le hace esa pregunta y efectivamente con la respuesta confirman algo de lo que estaba pensando Pablo respecto a ellos. Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque cualquier judío sabía perfectamente y conocía el Espíritu Santo, o sea, sabían, porque en el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu Santo, los profetas hablaron. Entonces, es una respuesta realmente sorprendente, es una respuesta muy extraña para un judío. Esto nos hace pensar de que realmente estos discípulos no habían entendido el mensaje de Juan, o no habían prestado atención al mensaje de Juan el Bautista. Porque ellos dicen, no hemos oído si hay Espíritu Santo, o sea, no tenían ni idea. Cuando en realidad ya el mensaje de Juan, porque después Pablo les va a explicar realmente entonces en qué consiste el mensaje de Juan el Bautista. Versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esa fue la respuesta. Ahora viene la explicación de Pablo en qué consiste entonces este bautismo. Dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo.
está claro. ¿Para qué vino Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de él fue eso de arrepentimiento, ¿no es cierto? Era la preparación para recibir al que iba a venir después de él, que es Cristo Jesús. Entonces, hecha esta aclaración, aquellos discípulos no tienen inconvenientes en aceptar, en entender el verdadero evangelio. Y cuando dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que aquellos discípulos no argumentaron nada, no cuestionaron nada, no pusieron nada en duda, sino más bien, por el contrario, entendieron perfectamente, aceptaron el mensaje y creyeron en ese mensaje y fueron bautizados. Y como evidencia de su fe, dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Claro, esta sesión da lugar a muchas interpretaciones hoy en día, a veces muy erradas. Como decíamos al principio, tenemos que recalcar y grabarnos esto muy bien en cuanto al libro de los Hechos, de que es un libro de transición. Hechos nos va a decir las cosas como fueron, nos va a relatar, nos va a contar la historia, pero nunca nos dice de que tienen que ser así, de que esto se tiene que observar y se tiene que cumplir. No, en ningún momento. Y además, cuando leemos en las epístolas, no se enseñan nada de estas cosas de que se tenga que guardar o cumplir. Como por ejemplo, en este caso, la imposición de manos que realizó el apóstol Pablo. En ninguna parte vamos a encontrar en las cartas del apóstol Pablo que nos enseñe a que tengamos ese tipo de prácticas. Y también algunos dicen, no, hay que hablar en lenguas y hay que profetizar. Tampoco, ¿no? Notemos que estas personas, como Pablo era judío, estas personas son judías y que necesitaban todavía tener este tipo de pruebas o aprobaciones para que pudiesen entender y estar seguros de que la obra es del Señor. Porque a esta altura todavía no tenían el texto bíblico, la palabra de Dios completa, solamente el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento estaba todavía por completarse, porque después, una vez completo, ya no hace más falta de estas cosas, ¿no? Entonces, estos discípulos entendieron perfectamente y podían ellos entonces hablar en lenguas entendibles, o sea, en idiomas, y profetizaban. Algunos dicen profetizar puede ser que ellos daban gloria y alabanza a Dios, mencionando y glorificando a Dios con sus labios. Eran todos, por todos, unos 12 hombres. Bien, ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que se deba buscar. Es una verdad que se debe aceptar, porque ya Dios ha dado de distintas formas, en distintos tiempos, a distintas eh, personas, ¿no? Como en capítulo 2, por ejemplo, allí tenemos a los apóstoles creyentes judíos recibiendo el Espíritu Santo. En el capítulo 8 son samaritanos. Por imposición del apóstol Pablo, ellos reciben el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 10, son gentiles que por la predicación del Evangelio reciben el Espíritu Santo. Ahora, en este capítulo 19, vemos a discípulos de Juan el Bautista también recibiendo el Espíritu Santo después de haber creído. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, claramente dice el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 3, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos pensaban de que estos 12 discípulos que recibieron por segunda vez una segunda oportunidad, un segundo bautismo del Espíritu Santo, no hay nada de eso. Así que no hay un mandato que nos diga que sí tenemos que anhelar y buscar un segundo bautismo del Espíritu Santo. No hay. El mandato en cuanto referente al Espíritu Santo es claramente en las cartas. Y son 4. No apaguéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu, andad en Espíritu y sed llenos del Espíritu. Como ven, es clarísimo. No hay donde perderse. El Espíritu Santo lo tenemos nosotros y está en nosotros en el momento en que nosotros hemos creído. Y el bautismo del Espíritu Santo no se repite. Bien, entonces dejamos esta sección y seguimos con el versículo 8. Aquí tenemos, hablando del bautismo, tengo anotado aquí algunos puntos. El bautismo cristiano, a diferencia del bautismo de Juan Bautista, se caracteriza por tener un momento correcto, ¿sí? El momento correcto es, como dice Pablo, habiendo creído, ¿sí? Solamente después de creer uno puede ser bautizado. Y también tiene un modo correcto, y es por inmersión, no hay otra forma, no hay otra manera. Y la manera correcta es en función de haber entendido el plan de salvación del reino de Dios. Por eso es que cuando uno es bautizado, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos plenamente, cabalmente, de qué forma nos salva el Señor por su gracia. Y también tiene una motivación correcta. Y la motivación es simplemente obedecer al Señor. No es la salvación. Uno no es salvo por ser bautizado, sino que es obedece al Señor cuando se bautiza, ¿no? Entonces, seguimos entonces el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora bien, ya apenas había entrado a Éfeso, Pablo no pierde el tiempo y ha estado entrevistando a aquel grupo de discípulos. Ahora lo vemos entrando en la sinagoga. ¿Qué les parece Pablo entrando a la sinagoga? Ya no nos extraña, ¿no es cierto? Él ha entrado tantas sinagogas en todos los lugares, aunque muchas veces en las sinagogas lo han tratado mal, le dieron paliza, le hirieron, le despreciaron, pero aún así él vuelve a entrar en la sinagoga. Uno podría decir, qué dura es Pablo, ¿no? Pero bueno, él tenía ese peso en su corazón, como buen judío, de tener primero que llegar a las sinagogas. Y de hecho, era una estrategia de Pablo, ¿no? En sus viajes misioneros, de entrar en la sinagoga. Las sinagogas tuvieron su origen en el cautiverio, donde tenían la necesidad de tener un centro de estudios de la palabra. Se requería, se dice que por lo menos 10 a 12 varones judíos para la enseñanza de todo el Antiguo Testamento. Y Pablo estuvo allí durante 3 meses. Nunca antes había estado tanto tiempo en una sinagoga, o sea, se quedó 12 sábados enseñando la palabra de Dios. Impresionante. Y dice el verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, explicando el reino de Dios. Claro, aquí los judíos deberían saber muy bien que el reino
Les ha sido ofrecido cuando, pero ellos lo rechazaron y el reino ha sido pospuesto para un futuro cumplimiento en el milenio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de qué manera Dios fue ofreciéndoles el reino? Dios el Padre, a través de Juan el Bautista, les iba diciendo que se ha acercado el reino. Pero ellos, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron, rechazando la oferta del Padre en cuanto al reino. Y después vino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para ofrecerles el reino. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Lo mataron. Otra vez rechazaron el reino ofrecido. Y finalmente viene el Espíritu Santo, a través de Esteban, le predica el reino. ¿Y qué hacen con Esteban? Lo mataron. Han rechazado el reino de Dios. Ahora Pablo está tratando de explicarles de qué manera ellos pueden entrar en la gracia, pueden alcanzar la salvación, porque eso tiene que ver esto con el reino de Dios. Explicar que cómo uno puede alcanzar la salvación, la gracia de Dios. Entonces él se queda allí durante 3 meses discutiendo, es decir, exponiendo, demostrando con la palabra, insistiendo acerca del reino de Dios. Pero ¿saben qué? Como siempre ha hecho, la palabra de Dios ha tenido ese doble efecto, ¿no? Como el efecto que produce el sol, por ejemplo. Cuando uno expone una barra de manteca, ponele, ¿qué hace el sol? Bueno, lo derrite. Pero si exponemos un pedazo de barro, ¿qué hace el sol? Lo endurece. En este caso, dice que hubo endurecimiento en algunos. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Había gente que realmente no estaba dispuesto a creer la palabra de Dios, a creer lo que Pablo le estaba explicando en cuanto al reino, en cuanto a la salvación, en cuanto a Jesucristo. Realmente la gente incrédula, y no solo que no creía, sino que maldecía el camino, es decir, a Cristo Jesús, delante de toda la multitud. Gente como en aquellos tiempos, aún hoy, sigue habiendo gente que rechaza de plano el Evangelio y hablan cosas, blasfemias del Señor Jesús, ¿no? Qué triste esto. Y Pablo, entonces, ¿cuál es la decisión de Pablo? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, ¿no? Entonces, evita el enfrentamiento. Una sabia decisión de parte de Pablo. Y aparte, es algo que el Señor Jesucristo mismo ha enseñado, que no demos las perlas a los cerdos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, Pablo veía esa necesidad de que no era conveniente seguir insistiendo, seguir ofreciendo allí en ese lugar. Entonces, se aparta de ellos y sabiamente separa a los discípulos, va con todo el grupo y sigue su enseñanza en otro lugar, en este caso en la escuela de un tal llamado Tirano. Se dice de este lugar que Tirano pudo haber sido el dueño de la escuela o un filósofo que enseñaba allí. Pablo utilizó este lugar, según los estudiosos, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tiempo en que no era ocupado por nadie, porque era un horario bravo, podemos decir, ¿no? ¿No es cierto? Cuando ya empezaba la calor y empezaba el mediodía y la siesta y toda esa cosa. Entonces, ese tiempo lo ocupó Pablo. ¿Y saben qué? Lo sorprendente de esto es que lo hizo durante 2 años. Durante 2 años ocupó este lugar. Cada día 5 horas enseñando la palabra, exponiendo, discutiendo.
argumentando. Y si nosotros multiplicamos por 6, son 30 horas semanales. Si multiplicamos por 4, son 120 horas mensuales. Y si seguimos multiplicando, son 1.440 horas anuales. Multiplicado por 2 nos da 2.880 horas enseñando la palabra. ¡Wow! Este sí que era un verdadero misionero, ¿no? Realmente no escatimaba esfuerzos. Hacía todo lo posible, sacrificio, para poder predicar la palabra. Qué ejemplo para nosotros hoy en día, cuando apenas hace un poco de calor ya no queremos ir, o hace frío no queremos ir, ¿no? Nos hemos acostumbrado un poco. Hasta nos hemos acostumbrado en este tiempo de pandemia a ser cristianos virtuales. Y por ahí va a ser un poquito complicado volver a la presencialidad también. Ojalá que no. Dios quiera que no. Pero lo cierto es que este trabajo del apóstol Pablo, tan sacrificado, tan constante y perseverante, realmente dio resultados extraordinarios. Tremendo. Leamos el versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Díganme, hermanos, si valió la pena o no. Realmente valió la pena el sacrificio que hizo Pablo al quedarse allí en esas condiciones tan adversas por 2 años, incansablemente predicar y enseñar la palabra de Dios. Y los resultados los tenemos allí a la vista. Versículo 10. Dice que todos los que habitan en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Claro, eso era un lugar muy estratégico, un centro comercial, y era un paso casi obligado por los viajeros, comerciantes, así que realmente había gente de todos los lugares, y por todos ellos oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué tremendo es lo que hizo Pablo. Ahora lo extraordinario de esto vemos aún más todavía en el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Note esa expresión que dice, hacía Dios milagros, no los hombres, no Pablo, sino Dios. Dios es el que hace milagros. Al respecto tenemos que decir que Dios no siempre hace milagros. Si los haría, ya no serían milagros, sino serían ya cosas comunes, naturales y ya normales, ¿verdad? Solo hubo periodos en que Dios obró milagros, como en el tiempo de Moisés, por ejemplo, o Josué, en el tiempo de Elías, de Eliseo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Eran tiempos donde Dios obraba milagros. Como vemos, no siempre hizo milagros todo el tiempo. Y el mismo Pablo dice de su amigo Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y le quiere decir de Timoteo, le dice a Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago, a causa de tus constantes enfermedades, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no era que Pablo hacía milagros? ¿Qué pasó? Es que ya no era el tiempo, ya no era necesario, ¿no? Entonces, Dios hace milagros de manera soberana, de manera de acuerdo a su voluntad, cuando Él crea que es conveniente. Y no va a ser cuando el hombre lo requiera o lo exija o pida, ¿no? Así que, hermanos, aquí vemos esos resultados extraordinarios de la enseñanza del apóstol Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera
dice Lucas, era algo casi inexplicable, era tan grande, tan extraordinario el resultado de la palabra. Dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que tremendo, mis hermanos. Los milagros sirvieron para confirmar que Pablo era el mensajero de Dios, ya que el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Así que, hermanos, eso de las creencias de que ciertas prendas transmiten ciertos poderes, bueno, era común en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes de una mujer allá en el relato de los evangelios? Dice que procuraba tocar el borde del manto de Jesús. ¿Se acuerdan? Después, otro momento en que la gente simplemente pasaba por las sombras de Pedro. ¿No? Todas esas cosas eran muy común en aquellos tiempos, pero aún así Dios podía obrar milagros de acuerdo a su voluntad. Hoy en día, tristemente, todas estas cosas son utilizadas simplemente para crear una falsa expectativa en los hombres, en los oyentes. Porque después, cuando no sucede el milagro, dicen, bueno, porque le faltó la fe y todas esas cosas se empieza a justificar. Pero cuando en realidad quizás la voluntad de Dios no es la sanidad de uno, cuando la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos de que el libro de los Hechos nos va a decir las cosas como fueron y nunca nos dice las cosas que sí y así tenemos que hacer. Tengamos presente esto. Queridos hermanos, creo que hasta aquí ya estamos con el horario completo y podemos dejar entonces allí en el versículo 13 para el próximo miércoles. Ahí vamos a completar el capítulo 19 de Hechos y vamos a tener dos sucesos más. El caso del exorcismo y después el alboroto que arma Demetrio con un asunto de imágenes de la diosa Diana. Así que vamos a ver eso en el próximo miércoles. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Gracias, Señor.